Lo justo es cambiar, ¿no crees? Muy buen día, les damos la bienvenida a su programa Lo Justo es Cambiar. Mi nombre es Ángeles Vega, nos acompaña Alejandro Padilla en Controles y una vez más estamos aquí en Cambio de Michoacán para poder platicar con los operadores del nuevo sistema de justicia penal. Y como ya lo habíamos adelantado en programas anteriores, pues el día de hoy nos acompaña un juez de control en este nuevo sistema acusatorio adversarial oral. Con el juez Manuel Padilla Telles, a quien agradezco el haber aceptado la invitación a esta entrevista. Agradezco la invitación que se realiza a este operador judicial. Bueno, como ya lo habíamos dicho también anteriormente, contamos aquí con la participación de operadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, también la semana pasada estuvo acompañándonos por aquí un defensor público, y la idea es estar platicando con ustedes que viven directamente ya el nuevo sistema, esta parte de transición y cómo se está viviendo la transición a este nuevo sistema judicial. Porque nosotros hay un principio muy significativo del nuevo sistema, que es la concentración y la agilidad en los procesos. ¿Por qué nosotros estamos hablando, juez, que en este nuevo sistema hay agilidad en los procesos? La agilidad deriva incluso del mismo principio que refieres, concentración y continuidad. Esto pues nos establece un sistema de audiencias que nos genera que cada audiencia se realice de manera continua, sucesiva, secuencial, que puede ser incluso en un mismo día o en días subsecuentes hasta que se agote el acto procesal para el que fue convocada. De igual forma, la concentración, como tú lo refieres, nos permite concentrar, reunir una serie de actos procesales en una sola audiencia, y por esto es lo que nos permite avanzar en cierto tipo de audiencias, principalmente en 3, avanzar las etapas de lo que sea el proceso penal. Claro. Cuando usted habla de procesos, de actos procesales, para los que no estudiamos derecho, se refiere, por ejemplo, a actuaciones, a trámites que se tienen que desahogar en una audiencia, como se hacía en el sistema inquisitivo, pues había que hacer un archivo demasiado extenso, ¿no? Acá en el nuevo sistema se desahogan esos actos procesales, pero ¿a qué nos referimos? No, me refiero a la intervención de las partes en cuanto que se le hace, por ejemplo, en una audiencia inicial, se le hace el conocimiento al señor que esté detenido de cuál es el hecho que se le atribuye y por qué se le atribuye a él, se le da oportunidad de declarar, se le pide incluso que si desea que se le resuelva una situación jurídica ahí, él decide en qué plazo y ahí mismo también podemos resolver lo que llamamos ahora vinculación a proceso. Posteriormente seguimos con la forma en que la persona va a continuar sometida a este proceso, es decir, bajo qué medida cautelar, es decir, cómo lo vamos a tener ligado a este proceso para que no se sustraiga del mismo. Es decir, esos son como los tipos de audiencia. No, esa es una sola audiencia, pero son los actos o son que las se desahogan fases en una que sola se desahogan en esa sola audiencia, por decir algo. Además de fijar finalmente un plazo de investigación complementaria, es decir, el tiempo que tienen las partes para recabar todos los elementos de prueba que vayan a querer en su momento llevar a juicio oral. ¿Y cuáles serían entonces los tipos de audiencia que se van a desarrollar en el nuevo sistema? Porque vemos que nos hemos dado cuenta a través de los medios que se desarrolla una y después otra, pero no alcanzamos a distinguir cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Cuáles son los tipos de audiencia? Mira, hay audiencias de entrada, hay audiencias privadas en las que solamente el Ministerio Público ingresa, pero hay sobre orden de aprehensión, orden de cateo, embargos o inmovilización de cuentas. Puede ser esas. El público no accede, pero hay audiencias que continúan con motivo de estas y se hace un extracto para que las personas que asisten a las audiencias entiendan por qué se genera esta circunstancia. Pero las audiencias, digamos, las centrales del sistema es la inicial, que es desde que cuando te ponen a disposición una persona en calidad de detenida, se realizan estas fases de actos que yo te ¿Y esta vinculación a proceso es dentro de la etapa inicial? De la audiencia inicial. De la audiencia inicial, exactamente. Así es. ¿Y qué más se hace en la audiencia inicial? En la audiencia inicial te comentaba entonces, si es con una persona detenida, se verifica primero si su detención fue legal. Si esto es así, nos permite continuar con lo que llamamos formulación de imputación, es decir, le hacen de conocimiento cuál es el hecho que le atribuyen.
La formulación de imputación es que a mí me digan, se le está acusando de robo, ¿no? Y yo ya estoy enterada, ¿es eso? Es la probabilidad, se supone que hay un hecho, que la ley señala que es delito de robo. Okay. No tanto acusación, porque luego la persona se confundiría, la acusación viene ya en una fase posterior, Okay. Incluso en una etapa ya de intermedia que le llamamos. Pero sí se le hace el conocimiento y la probabilidad de por qué según a él se dice que lo cometió o participó en él. ¿Qué más se desarrolla en esta audiencia inicial? En esta audiencia inicial tiene la persona la facultad de declarar si lo decide realizar una vez que ya conoce el hecho y quién lo acusa y bajo qué parte de la ley, qué calificación jurídica se dice que es un delito o que tiene la apariencia de ese delito. Adicionalmente... ¿Y qué audiencia sigue? O sea, ya vemos que se puso a disposición, declara, se hace la formulación de la imputación, ¿y qué audiencia sigue? ¿Qué plazo marca el juez y qué audiencia sigue para volverla a desarrollar? En esa audiencia inicial, el último acto procesal es que las partes debaten sobre el tiempo que requieren para investigación complementaria, es decir, para aportar los elementos de prueba que pretendan llevar a juicio. Entonces, ese plazo puede ser de 0 a 6 meses. Y depende de las partes y de la justificación que establece cada una de ellas, el juez fija un plazo. Y el juez es el quien lo fija. Así es. Entonces puede ser de 0 a 6 meses. No excede de 6, eso es lo máximo que puede ser. ¿Y qué audiencia sigue? Cuando se agota este plazo y se cierra y se realizan actos procesales pero por escrito, es decir, se acusa, la acusación se hace por escrito, se contesta también incluso por escrito, si es que el defensor así lo quiere hacer, si hay alguna aclaración que quiera pedir, y con posterioridad se cita una audiencia intermedia. ¿Y qué hace? Bueno, ya nos comentó que en ese plazo pues se hicieron procedimientos de manera escrita que son muy breves, ¿no? Sí, son breves, aunque requieren plazos legales que la misma ley establece. Okay. ¿Y qué pasa en la audiencia intermedia? En la audiencia intermedia incluso ya llevamos 3 en el estado, se han realizado hasta este momento 3 audiencias intermedias, las personas que han ido han podido visualizar. El objeto de estas se ofrecen y se admiten los medios de prueba que se quieren llevar a juicio y se depuran hechos. ¿Qué es esto? Si las partes concuerdan en un hecho, considerarlo acreditado bajo ciertos requisitos, y si hay unos antecedentes o unos medios de prueba que lo fundamenten, el juez puede autorizarlo. ¿Y qué pasa? Que si ya dices, esto está acreditado, ya a juicio, eso ya no es materia de debate. Es decir, como que se depuran las pruebas que se van a discutir en el juicio oral, ¿no? Esa audiencia es un filtro. Un filtro para efecto de pruebas y de hechos de debate. Y ahí, por ejemplo, la defensa y el Ministerio Público pueden tumbar una prueba que haya hecho alguna de las dos partes. Así es. Ahí es donde el momento idóneo para establecer la petición de exclusión de pruebas. Aquí ya no puede declarar el imputado. Lo puede hacer. ¿Y la víctima? La víctima... No, por lo regular, ¿no? Por lo regular, no, porque realmente ella ya intervino incluso en la fase de investigación. Salvo que, por ejemplo, pudiera ser en la audiencia inicial, que fuese ofrecida como medio de prueba para desahogar ya en el plazo constitucional. ¿Y aquí hay testigos, por ejemplo, aparte de las pruebas, en la audiencia intermedia, se llevan testigos o simplemente se va a decir que se va a presentar como testigo a tal persona? Exactamente. Únicamente se anuncia primero y luego ya se ofrece, previo debate, se admite y se admite el testimonio de tal persona, la que va a declarar tiene que especificarse respecto de qué es lo que va a declarar en juicio oral. Esto pasa en la audiencia intermedia. ¿Y qué plazo hay para la siguiente audiencia? ¿Y qué tipo de audiencia sigue? La siguiente audiencia, la que sigue es la de juicio oral o de debate. En esta, el plazo que se tiene legal es que no se puede señalar en menos de 20 días ni máximo 60 días después de que se dicta un auto que se llama de apertura a juicio oral. Que es terminando la audiencia intermedia. Así es. Auto se emite cuando finaliza la audiencia intermedia. ¿Nos repite intermedia. el plazo, por favor? Menos de 20 días no es factible señalarlo, sino dentro de los 20 días posteriores a ese acto y no antes de 60 días naturales. Así es. Muy bien. ¿Y qué pasa en el juicio oral? Es, digamos, ahí donde se materializa todo lo que es el sistema acusatorio. Es el desahogo de pruebas ante el tribunal, compuesto por 3 jueces. Se desahogan todas las pruebas que se hayan ofrecido por parte de cada uno de las partes, pero además sujetas al principio de contradicción y a las técnicas de litigación que ahí sí son inherentes a todo el desahogo de prueba. Aquí, por ejemplo, ya nosotros vamos a ver a los testigos declarar. Así es. Testigos, peritos, todas las policías, documentales, así es, sí. Es como la parte central, ¿no?, del nuevo sistema. Bueno, no central, sino como la parte cumbre en donde termina pues ya un proceso penal, ¿no? Efectivamente.
¿En qué momento determina el juez? Sé que en el juicio oral son 3 jueces, si no me recuerdo. Y termina, ¿en cuánto tiempo se lleva un juicio oral? Sabemos, nos hemos percatado que no solamente en la audiencia inicial, intermedia y de juicio oral, ahora con el proceso ya del nuevo sistema, se marcan pausas entre audiencias. ¿Por qué pasa esto y cuántas pausas pues puede hacer el juez para poder desahogar, por ejemplo, una audiencia inicial, una audiencia intermedia, una audiencia de juicio oral? Las pausas pueden obedecer a que sean en una misma audiencia o pueden ser pausas para realizarse en días siguientes. Es decir, hay audiencias, por ejemplo, iniciales que se decretan recesos de 10, 20 minutos porque se requiere que regularmente el imputado tenga ejercitado alguno de los derechos. Es decir, por ejemplo, se entreviste en privado con su defensor. Cuando es hasta ese momento en que se conocen, hay que garantizarle esto para que ellos establezcan una estrategia de defensa, por ejemplo. ¿Y para días posteriores por qué? Días posteriores puede pasar, por ejemplo, en esa misma audiencia inicial, cuando la persona pide que se le resuelva en un plazo constitucional prorrogado, es decir, dentro de 6 días porque quiere llevar elementos de prueba. Entonces se abre ese plazo, se cita hasta otro día, 3 días después, 4 días después, cuidando que no se exceda ese plazo, para garantizarle que tenga la oportunidad de que te lleve los elementos de prueba que quiere que tú conozcas antes de que lo vincules al proceso. Claro. ¿Y en cuántos tiempo el juez cuántas veces puede posponer una audiencia inicial o una Bueno, en relación con el tema que te señalaba, nada más una. Pero en relación con los recesos pueden ser, dependiendo cada derecho que se quiere ejercitar, incluso si la víctima también llega después, puede entrar a la audiencia, entonces se le tiene que hacer una serie de conocimiento de derechos y estas circunstancias que a veces ellos, como no tienen asesor o no llevan, quieren también hablar con el Ministerio Público en privado y también se tiene que conceder esa. Claro, es en la medida en que cada uno, por ejemplo, de las partes lo solicite y lo fundamente. Claro, y sea necesario indispensablemente, y el juez lo valore como tal. Pues perfecto, yo creo que fue una plática muy enriquecedora, sobre todo en esta parte que nos habían preguntado mucho en nuestras redes sociales, las etapas y por qué de pronto había estos recesos, ¿no? Que decían, bueno, continúa la audiencia inicial y se había hecho, no sé, primero un día y después 3 días posteriores la otra parte. Esto quedó muy claro. No sé si desea agregar algo más, juez. Únicamente señalar que este sistema pues va iniciando, pero es obligación de todos los que estamos involucrados en ellos, es continuar capacitándonos. Es la llave para lograr el éxito de este sistema y la verdad que es una oportunidad histórica de cambio que va a traer sobre todo beneficio a la ciudadanía, a la sociedad en general, puesto que ellos de manera transparente visualizan el trabajo que se realizan, no nada más por parte del juez, sino por todos los operadores, y las partes acuden, el proceso está humanizado, se humaniza. Ellas incluso son las que en su momento pueden resolver su problema conforme a otras salidas, que no lleguemos necesariamente a una sentencia en un juicio oral. Sí, claro, ya hemos platicado aquí anteriormente también con mediadores, conciliadores de otras salidas alternas de solución. Sin embargo, también era muy importante abordar esta parte con un juez de control del nuevo sistema de justicia penal. Y pues muchas gracias, juez Manuel, por habernos acompañado aquí en Cambio. Estamos a la orden, lo que se ofrezca. Y a nuestro auditorio, pues les agradecemos de habernos escuchado una vez más a través de aquí de Cambio de Michoacán. Y los esperamos el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?